La primera Roma desapareció. La segunda Roma, Bizancio, cayó. Pero la tercera Roma, que es Rusia, jamás caerá. Esto es algo que tiene 500 años encima de la mesa. 500 años. Por tanto, Rusia igual tercera Roma, y en ese momento surge de la mano de Yeltsin, todo hay que decirlo, pues un líder fuerte que es Vladimir Putin. Ya yo te voy ahora al paralelismo, que es alucinante, entre Diocleciano y Putin. Digamos que él es un gran servidor público, será una especie de general de los servicios secretos. ¿Qué era Diocleciano? General romano. ¿De dónde surge Putin? De una familia humilde. ¿De dónde surge Diocleciano? Nieto de un liberto. Diocleciano, ¿qué dice? A ver, ¿cuáles son los valores? Primero, tenemos que recuperar el imperio romano de los primeros siglos. ¿Qué dice Putin? Tenemos que recuperar la grandeza de la tercera Roma. Los rusos que salimos de la era postsoviética nos consideramos lo peor de lo peor y el origen de todos los males. Se acabó. Somos otra cosa. Somos un pueblo con valores, un pueblo con historia y un pueblo con tradiciones. Unidad y orgullo. Eso es. Queridos amigos, bienvenidos al canal del Coronel. Hoy tenemos otro programa maravilloso porque tenemos a la maravillosa historiadora Margarita Torres con nosotros para ilustrarnos sobre un tema muy interesante. Probablemente muchas veces habréis oído decir que si Rusia es la tercera Roma. ¿Pero qué significa esto de la tercera Roma? ¿Cuál fue la primera Roma? ¿Cuál fue la segunda Roma? ¿Y por qué Rusia sería ahora la tercera Roma? ¿Tiene algo que ver con la religión cristiana, con la religión ortodoxa, con la aproximación entre el gobierno y la religión cristiana ortodoxa rusa en este momento? Pues ¿quién mejor para explicárnoslo? Algo tan importante como esto que Margarita Torres. Margarita, bienvenida de nuevo a este tu canal, el canal del Coronel. Muchas gracias, Pedro, y además siempre es un placer estar contigo y compartir conocimientos y sobre todo aprender, porque en muchos de estos temas al final entro porque tú me sugieres cosas y porque me parecen maravillosas, investigas y te das cuenta que hay mucho desconocimiento sobre temas básicos. Y a ti que te apasiona el mundo romano, pues imagínate ahora hablar de la nueva Roma, ¿no? Y sobre todo de un concepto tan potente como es el que ahora mismo estamos poniendo encima de la mesa. O sea, pensemos que el primer imperio romano, que es el imperio que todos conocemos, lógicamente, se divide en dos, Occidente y Oriente. De Oriente nace Bizancio, pero el de Occidente, Roma, cae en el 476. ¿Por qué? Pues seamos francos, por corrupción, por dejadez, por una crisis, degeneración social, degeneración mental, moral, a todos los niveles. O sea, realmente cuando llegan los germanos hacen puff y hace y se cae todo el aparato. ¿Por qué? Porque no tienen unos valores. Estaba ya muy podrido, ¿verdad? La estructura. Exacto. ¿Por qué cae Roma? Por la podredumbre. Claro, cuando uno analiza figuras del Imperio Romano, que después te voy a proponer una comparación entre un emperador romano y Vladimir Putin, que además vas a ver qué cantidad de paralelismos hay entre los dos, y además a Putin le despierta mucha admiración. Curiosamente, este personaje, yo recuerdo a George Patton. Tú sabes que el general Patton, que era muy dado a ideas un poco frikis, pero era un gran general, pues en un momento determinado, cuando estaban por Túnez y luego ya por Sicilia y tal, le comentaban, pero bueno, ¿y usted por qué se siente aquí como en su salsa? Y se queda así el tío y dice, porque yo he luchado en las guerras púnicas, porque yo me he enfrentado. ¿Sabes esa anécdota? Sí. Y le dice uno, dice, pero bueno, este está un poco majara. Y dice, no. Dice, yo es que esto lo vivo realmente, porque para mí es como volver otra vez a la esencia de mi ser, ¿no? Entonces, cuando tú eres un militar que ama el pasado, lo vives. Imagínate, tú que te encanta Roma, pues visita Roma, Pompeya, pues tiene que ser para ti una emoción estupenda, ¿no? O vivir en León. O los lugares de España que tenemos maravillosos relacionados con el Imperio Romano. Totalmente. Entonces, para Putin, darse cuenta de esa carga ideológica, moral, a todos los espiritual y de esa herencia es muy potente. ¿Por qué? Porque la primera Roma cae, ¿por qué? Por corrupción. Vamos a la segunda Roma. La segunda Roma es Bizancio. Bueno, el Imperio Bizantino aguanta desde el siglo V hasta el siglo XV. O sea, realmente, ¿cómo se llamaban a sí mismos? No se llamaban bizantinos, eso se lo pusimos nosotros. Ellos se llamaban Basileus Romanion a sus emperadores, que quiere decir rey o emperador de los romanos. Y los árabes les llamaban rumíes, es decir, romanos. Nunca se llamaron bizantinos, ¿no? Eso se lo llamamos nosotros. Claro, el segundo imperio bizantino, el segundo imperio romano, Bizancio, es el imperio ortodoxo, es el imperio que sobrevive.
es el imperio de Justiniano, es el imperio que intenta reconstruir, que llega incluso a Hispania, y que es potente y mantiene los valores. ¿Qué valores? Los de la idea de esa patria, la idea de esa herencia grecorromana, va a una base cristiana, lógicamente, y que en el año 1054 rompe con Occidente porque hay un enfrentamiento entre el papado católico y el patriarcado, evidentemente, ortodoxo. Entonces, quitando esa fisura en el siglo XI, realmente podríamos decir que el gran heredero de Roma, porque de hecho es Roma y no hay que olvidarlo, es Bizancio. Así que Roma en Occidente cae por corrupción. Qué casualidad. Qué casualidad, ¿verdad? Y luego cuando uno empieza a ver paralelismos, Pedro, es que es tremendo. Porque algunas veces, hablando con alumnos hace un par de años, yo les decía, digo, si tú pones el siglo XXI y finales del XX y colocas la crisis del siglo III, el siglo IV y el siglo V romano, digo, te das cuenta que vamos pasito a pasito. A lo mismo. Exactamente. Y que no aprendemos de los errores, cuando realmente por eso ya hemos pasado, ¿no? Que luego llegaron los germanos, sí, bueno, pero fue el golpe de gracia, realmente, ¿no? Entonces, los bárbaros a las puertas de Europa causaron el colapso de la Europa occidental. ¿Pero qué hizo Bizancio? Resistió. ¿Por qué? Porque tuvo buenos líderes, lo primero de todo. Porque tuvo una sociedad cohesionada sobre valores y con la certeza de la defensa de esos valores. Lo que hemos hablado muchas veces. Si tú defiendes tus raíces a tu gente y piensas en un futuro, tienes un hilo de continuidad que vamos a llamarle patria, familia, fe, el que la tenga, que te permite proyectarte. Si tú no tienes nada de eso, pues mira, pum, como el imperio de Occidente. Lo que dices tú, ¿no? Ya estás preparado para que venga el mínimo viento y te tumbe. Absolutamente, Pedro. Entonces, fíjate que cuando te vas a Bizancio dices, ¿tienen amenazas? Igual que Occidente. Quiero decir, Atila llegó primero a lo que es el territorio bizantino antes de ponerse a las puertas de Roma y decir Dindon buenos días. ¿Fueron asediados? Por supuesto que sí. Constantinopla, anda que no tuvo asedios. ¿Qué hicieron? Por cierto, invertir en defensa, es decir, mejorar sus ejércitos y todo. Aparte, se protegieron, pues fíjate, contra los búlgaros en su momento, contra todos los enemigos que tuvieron, contra los hunos, contra los árabes, contra los persas. Es decir, en cada momento histórico se fueron enfrentando. ¿Pero quién sobrevivió 1000 años? Bizancio. Y claro, ¿por qué cae Bizancio? Bizancio cae porque los occidentales fuimos un poco puntos suspensivos, metan el calificativo que quieran, y en el año 1204, en la Cuarta Cruzada, en lugar de ir a recuperar los territorios de Oriente, pues los líderes cruzados de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de Italia, de otros sitios, decidieron que era más rentable robarle todo a Constantinopla y llevárselo de camino a casa, es decir, cariño, aquí vengo yo con 2 maletas de oro, ¿no?, que arriesgar la vida irte a luchar contra los árabes después de los cuernos de Jatín y con un Saladino y sus herederos, ¿no? Entonces, claro, en 1204 ese saqueo, destrucción y robo de Constantinopla es lo que le da la puntilla. Realmente los bizantinos no hubieran caído de haberles dejado en paz, pero los occidentales de repente le metimos un empujón y les colocamos al borde del abismo. Encima les fragmentamos territorialmente, es decir, cada uno sacó su cachito de principado feudal. Y cuando te dividen y cuando te saquean y cuando te privan de esa identidad, claro, el Estado sobrevive como puede, con aliados circunstanciales. Entonces, a Bizancio lo matamos los occidentales, no murió realmente. Llegas 1453 y tienes enfrente a un estratega impresionante, a un tipo que aunque sea un líder otomano, pues a mí me parece que es admirable desde todas las perspectivas, que es Mehmed II. Mehmed II es el sultán de los otomanos y el conquistador de Constantinopla en 1453. Claro, todo lo que fue el asedio, el despliegue de tropas, todo es maravilloso de estudiar. Esa resistencia hasta el final, ese emperador último de los paleólogos, ¿no?, que sale a luchar él en persona. Tomen ejemplo, líderes que nos llevan a la guerra, y que en un momento determinado hay una explosión y desaparece. Es todo un mito maravilloso. O sea, es un imperio que se va, como diría Wagner, con un redoble de tambores, ¿no? Pum, 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 con el final de la ópera. Claro, la desaparición del emperador deja a las naciones que habían sido colonizadas religiosamente y que estaban en cierta sintonía con Bizancio, un poco como desamparados. Y entre esas naciones, ¿quiénes estaban? Bueno, por supuesto Serbia, estaban todos los territorios, pues Bulgaria, estaba también Rusia. ¿Por qué? Porque en el siglo X
habían sido cristianizados por monjes ortodoxos. ¿Por qué? Porque uno de los duques de Kiev estaba casado con la hermana de Basilio II Bulgaróstonos. ¿Por qué? Porque la guardia varega era la guardia personal de los emperadores, es decir, los varegos son los antepasados de los rusos y de los ucranianos, ¿no? ¿Y por qué había esa relación? Pues porque en el fondo ellos se consideraban como un poco la periferia del Imperio bizantino, los aliados naturales, los hijos, y también llevaban la sangre de los bizantinos. Y esto es importante de decir, aparte de la misma fe. En el momento en que Bizancio cae, ¿ahora qué pasa? Imaginémonos por un momento los que somos católicos que de repente desaparece el Papa, no se puede celebrar un cónclave y durante 10 años, 15, ¿qué hacemos? Hay un vacío. Bueno, pues ese vacío se llenó de una forma muy peculiar, porque el último de los emperadores tiene una sobrina, hija de su hermano. Y esa sobrina, que se llamaba Zoe, que es un nombre muy bizantino, luego se lo cambiaron en Rusia. Cuando la casaron, dije, Zoe, eso no lo pronuncia nadie. Sofía, que es más fácil, ¿no? Entonces, la princesa Zoe, paleólogo, se casa con el zar de todas las Rusias, que se llamaba Iván III. Cuando Zoe o Sofía Paleólogo se casa con Iván III, está llevando la legitimidad, porque encima la gran precursora de toda la idea de la Tercera Roma es una mujer. Por lo tanto, es la bizantina princesa que vivió lo que fue, aunque ella nació después de conquistada Constantinopla, pero ella vivió lo que era Mehmed II, vivió ese final de un imperio a través del relato de su padre, a través de su familia, lo vivió en primera persona, es familia imperial. Ella recoge toda esa herencia de 1000 años y la traslada a su marido, a Iván III. Con lo cual, la gran defensora de ahora Rusia, contigo y conmigo, tiene que ser la Tercera Roma, es Sofía Paleólogo o Zoe Paleólogo. A partir de ahí podían pasar dos cosas, que la idea prosperara, que la idea desapareciera. Porque claro, enfrentarte a Mehmed no es ninguna tontería. Y el poder otomano, tú fíjate Pedro, que lo sabes perfectamente, llegaron en el 16 a las puertas de Viena. Correcto. O sea, no es un enemigo pequeño. Debido a la historia del croissant. Efectivamente, sí, totalmente. Un día tenemos que contar estas cosas. Pero cuando tú te coges esa herencia, la recoges en todos los sentidos. La recoges a nivel espiritual, la recoges a nivel de valores, la recoges como la continuación. Es decir, ¿cómo se consideró el emperador sucesor de Iván III, que por cierto se llamaba Basilio a lo bizantino? Luego le cambiaron el nombre y estas cosas, pero bueno, él tenía un nombre bizantino, educado por su madre bizantina y con pensamiento bizantino, y además Rusia acogió a muchos bizantinos. Entonces, ese emperador medio bizantino, sobrino y por lo tanto heredero del último emperador bizantino y zar de Rusia, ¿qué es lo que pone de encima de la mesa? Rusia va a ser la nueva Roma. Y entonces llega el tercer elemento, ¿no? Teníamos a la madre, a la hija sobrina del emperador, tenemos al zar, hijo de esta princesa bizantina, y tenemos ahora al monje, Filofey de Pskov, que es un monje de finales del siglo XV y primeros del XVI, es decir, justo de esta época en concreto, afirma, la primera Roma desapareció, la segunda Roma, Bizancio, cayó, pero la tercera Roma, que es Rusia, jamás caerá. Así que no estamos hablando de un mito que de repente se saque aquí de la manga a Vladimir Putin porque le venga bien, porque tenga mucho ego o porque diga, wow, me considero un megalómano. No, esto es algo que tiene 500 años encima de la mesa. 500 años. 500 años. Por tanto, Rusia, igual Tercera Roma, es algo que nace a principios del siglo XVI, que se va a mantener con zares como Iván el Terrible, como el zar Pedro, que es una continuidad. De hecho, la gran alianza de los zares de Rusia es a la manera, con la Iglesia, es a la manera de los emperadores de Bizancio con los patriarcas de Constantinopla. Y por eso hay una relación muy estrecha, un cesaropapismo absoluto. Y ese modelo es el que llega en 1917, se cargan al zar Nicolás de toda su familia, que por cierto luego la Iglesia los canonizó, y por cierto también Vladimir Putin. Eso lo empezó Yeltsin. Yeltsin fue el que recuperó los restos de los zares, los identificó, y puso fin al mito de la famosa Anastasia, que por cierto es precioso y las de Disney son maravillosas, pero nos cargó un mito de infancia. Y después llegó Putin y lo que hizo fue canonizarlo y devolverle con honores a su lugar. Es decir, la ejecución brutal que se lleva a cabo con los zares es semejante a la de 1789 con los reyes de Francia. Por tanto, son dos grandes golpes brutales. Claro, ¿qué trajo la Revolución Francesa? Pues mucho desorden, Napoleón, conocemos la historia. ¿Qué trajo la Revolución Rusa? El comunismo.
¿Y qué voy a decir yo del comunismo? O sea, tú lo sabes y lo hemos comentado además en antena. Yo estudié ruso, estuve practicando ruso en Vorónezh, que es una ciudad al sur de Moscú, donde me trataron maravillosamente bien, pero yo viví las maravillas del régimen soviético, en el sentido de la escasez de alimentos, de la imposibilidad de moverte en determinadas zonas, y eso que de verdad tengo la mejor y más cariñosa impresión de toda la gente con la que estuve. Tuve muy buenos amigos como pueblo. Y alguna vez lo hemos comentado que los rusos y los españoles tenemos mucho en común, ¿no? Es verdad que cuando tú vives ese momento, bajo el comunismo que está agonizando, porque claro, no es lo mismo Gorbachov que el amiguito Pepe Stalin. Gorbachov era un buenazo en transición y Pepe Stalin era un asesino. Y si no, que se lo digan a los ucranianos con Holodomor y estas cosas, ¿no? Y a los que reprimió y a toda esa gente que por pensar distinto, pues acabó donde acabó, que son un gulag. Claro, el comunismo arrasa con todo esto. Pero el comunismo que en el fondo las mieles la viven muchos amigos de países sudamericanos que ahora mismo están disfrutando de esas maravillas de los regímenes comunistas, pues saben que es opresión en estado puro, que tienes ausencia de libertad, que es asfixia, que no puedes decir lo que piensan. ¿Cuál es el mayor logro del ser humano? La libertad. Fíjate lo que ha costado conseguir la libertad. Nosotros, que somos de León, nos esclavizaron los romanos cuando nos conquistaron. A las poblaciones africanas en Estados Unidos. Hay a día de hoy más esclavos que en la época del Imperio Romano. Entonces, el poder tener libertad, el poder decir lo que uno le apetece, el poder tener un canal como el que tú tienes, que es una ventana a la libertad, es algo que no podemos permitir que lleguen 4 frikis que son herederos de un sistema que hasta Putin ha condenado y que murió en su madre, que es la Unión Soviética, en 1991, y que le pregunten a los exsoviéticos lo que piensan del comunismo, y que le pregunten a la gente que ha vivido en un gulag lo que piensa del comunismo, y que le pregunten a los ucranianos del Holodomor lo que piensan del comunismo, pues no puede ser que ahora esta gente que venga de Wise, con ese comunismo cultural woke, nos venga a imponer que nosotros no podamos hablar de lo que nos ha costado mucho conseguir, que es expresar nuestra opinión. Y más a las mujeres, que hasta hace 150 años no nos dejaban prácticamente ni hablar. Entonces, creo que eso no lo vamos a permitir, tú lo estás consiguiendo y eso es algo que hay que colocar encima de la mesa. El silencio, desde 1917 hasta 1991, que muere de éxito la Unión Soviética, pues es un momento muy tenso. Durante ese momento muy tenso, ¿la religión se mantiene? Sí. ¿Cómo se mantiene? En privado. El otro día hablábamos de China. Se destruyen muchísimos templos, absolutamente, ¿verdad? Y se convierten en graneros y se socializan y bueno, incluso hay una represión brutal hacia elementos del clero, pero aún así la esencia del alma rusa es creyente. Yo puedo hablar de lo que vi. En 1989, cuando estaba en Vorónezh, yo tenía amigos que llevaban oculto como una especie de jersey y de repente te sacaban una cruz. Y era gente que estaba al servicio del Estado. Lo que pasa es que no lo podían mostrar públicamente, exacto, ¿no? Exacto. No podían tampoco mostrar su fe Eso ni es. practicarla, era algo interno. Pero lo llevaban, ¿por qué? Porque la herencia se mantuvo. Uh-huh. Entonces, hay una especie de impasse raro en esa tercera Roma sobre valores a la manera bizantina, que es de 1917 a 1991. Claro, tú y yo sabemos lo que fue en 1991. Y Vasco, que es el último secretario general del Partido Comunista, el pobre pues es hola, adiós. Dura como un minuto. Boris Yeltsin pone punto y final a un sistema. Y en ese momento se cae un castillo de naipes, pero que era artificial. Completamente artificial. O sea, no se sostenía, no tenía una base real de gente que lo apoyara. Y en ese momento, Rusia, como Bizancio, que cayó por Mehmed, como Roma, que cayó por corrupción, cae. ¿Qué ocurre? Pues que cuando cae en el caos. El caos que tú recuerdas, o sea, el caos de la pobreza. Total. Ahí están las imágenes, además, para el que quiera investigar un poco, ¿no? Es como, Dios mío, tengo una destrucción mental. Buena parte del ejército no recibe los salarios, tiene que vender buena parte de los equipos. Estamos hablando de una pobreza generalizada. Claro, las personas dejaban también de recibir las subvenciones, los buques de guerra oxidándose en los puertos, un desastre total. Claro, y en ese momento, tú ahora ponte que tú te has criado escuchando las historias de tu madre o de tu padre, junto al fuego de la hoguera de la chimenea de casa, que te cuentan de la grandeza de Rusia, que te hablan de los grandes héroes nacionales, que te cuentan de los que detuvieron a los mongoles, que te hablan de las grandes batallas, que te hablan de esa nueva Roma, que te hablan del momento en que eras respetado. Y tienes a tu padre o a tu abuelo que te dice,
Y cuando la Segunda Guerra Mundial, y esto es verdad, y tú corrígeme si me equivoco, pero realmente la Segunda Guerra Mundial, los que la ganan en buena medida son los soviéticos, más que los yanquis. Son los que ponen los muertos sobre el campo de batalla. Lo que hace Estados Unidos es poner la capacidad de producción industrial, pero quien gana la batalla desde el punto de vista humano, claramente es la Unión Soviética, son los rusos. Claro, entonces cuando tú te retrotraes a ese gran momento, ¿no?, de defensa de algo que tú crees frente al nazismo, que es nacionalsocialismo, en ese momento tú dices, ¿y qué está pasando? Qué maravilla, ¿no? O sea, tú entraste, abuelito, en Berlín y acabaste con los nazis. Sí, hijo. ¿Y tienes tantas medallas? Sí, hijo. Y mi camarada estuvo, yo qué sé, en Stalingrado. ¡Ay, qué bonito! Y mamá me cuenta de Iván el Terrible. O yo que soy del zar Pedro. Pero ya no tengo para comer. No tengo para pagar la calefacción. Mi mujer se acaba de desmayar en la parada de autobús. Yo recuerdo aquellos años que me comentaban amigos que tenía viviendo en Rusia, amigos rusos, y me decían, es que estábamos en la parada del autobús, dice, y de repente despertábamos en el suelo congelados. Es que íbamos a casa y no nos podíamos poner más piezas de ropa porque ya casi parecíamos osos panda, ¿no? Entonces, fue un momento extremadamente duro. Y encima, con los oligarcas, llevándose todas las riquezas de Rusia fuera de Rusia, porque todo lo que estaban depredando del país, los beneficios se los llevaban fuera. Claro, y encima muchos de esos oligarcas han nacido de los extintos cargos, altos cargos del sistema comunista. Entonces, tenemos una sociedad fracturada, la misma que tenemos en Roma en el siglo V, la misma que tenemos en Bizancio en el siglo XV, ¿no? Es verdad que Mehmed fue un gran líder, integró mucho y por eso yo le respeto y le admiro como personaje histórico, ¿no? Pero es cierto que Rusia se enfrenta a un gran problema. Y lo único que te queda cuando no tienes nada, ¿qué es? La parte espiritual. Exacto. Que aunque veas el frigorífico vacío, que haya algo que te llene. Y para eso necesitas recuperar el pasado. Recuperar la traducción en la tradición y sobre todo los momentos en los que fuiste poderoso, fuiste algo, porque precisamente había un alma que unía a todo el pueblo. Y la esperanza, exactamente. La fe y la esperanza. Entonces, la fe y la esperanza arraigan con mucha fuerza. Y en ese momento de desazón, ¿qué hacen los rusos? Empiezan a levantarse, pues como hicieron los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sobre los escombros con lágrimas y con hambre, pero primero una rodilla, luego otra rodilla, luego te pones de pie y después haces una cadena para intentar solucionar el problema, ¿no? Porque nadie te va a venir a ayudar. Es más, los demás están como chacales esperando a ver qué cacho pueden sacar de la víctima que acaba de caer. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema fue la soberbia de Occidente, el revanchismo de Occidente y sobre todo ese ver al enemigo caído, ¿no? Y el final de dos bloques, que es lo que estamos viviendo ahora. Estamos viendo un poco el final de ese periodo final de los dos bloques. En este instante tienes un líder que es Boris Yeltsin. Bueno, lo de Boris Yeltsin es para nota también. Controlado en cierta medida por Estados Unidos, con asesores estadounidenses, sobre todo en la parte económica, que efectivamente vendiendo el país, que seguía siendo un caos total y absoluto, que se llevan las riquezas, entre otros lugares, a Londres, donde crean esos rusos, crean el Londongrado, los barrios más fabulosos y más ostentosos de todo Londres, y claro, un país que estaba pasándolo muy mal, y que además estaba abusando claramente de él. Totalmente, y con cifras de pobreza del 40% o más. Entonces, ¿qué estamos hablando? Desbordado. Exactamente. O sea, estamos hablando de la destrucción y además que has hecho sangre. Y tú sabes que al enemigo, cuando lo tienes derrotado, concho, déjale una posibilidad de una derrota digna. Porque si no le dejas ninguna salida, ese enemigo se va a poner en pie y va a ir a matarte. ¿Por qué? Porque como ya sabe que va a morir, te va a llevar a ti por delante. Una Rusia que se había quedado sin fuerza espiritual en gran medida, porque además la fuerza que en cierto modo también le daba la ideología comunista, que también era un aglutinador, había desaparecido y estaba un pueblo descentrado, por así decirlo. Le faltaba que alguien le recuperara otra vez, que le dijera, no, que tú tienes un alma, pero que seas consciente de que tienes ese alma. Recordemos, fíjate, en el plano militar, pierde la primera guerra de Chechenia, un desastre total, lo miráramos por donde lo miráramos, con todo lo que se ha significado, la literatura, la historia, en fin, tantísimo, el ballet, la literatura rusa, y de repente no era valorado, no era considerado, y sobre todo había perdido influencia y el respeto
que consideraba que debía de tener, lo había perdido completamente en el plano mundial. Estaban destruidos a todos los niveles. O sea, era casi un game over que habían hecho a Rusia, ¿no? Entonces, en ese contexto, tú necesitas ese liderazgo fuerte. Pero también en ese contexto empiezan a aparecer dos figuras. Una de ellas que justo se muere un año después de la desaparición de la Unión Soviética, que se llama Gumilev, y el segundo, que es Surkov, que es uno de los asesores de Putin hasta fechas recientes, ¿no? Que son como los dos grandes ideólogos. ¿Qué dice Gumilev? Gumilev vive, cuando tiene unos 4 o 5 añitos, la Revolución Rusa. Vive las maravillas del comunismo, pasa 20 años en un gulag disfrutando de las vacaciones gratis de papá Stalin y disfrutando de ese comunismo hasta que recupera la libertad, y después de recuperar la libertad estamos hablando de uno de los etnólogos más importantes pues del este de Europa, ¿no? Y Gumilev desarrolla un concepto que es el siguiente. Bueno, aparte de que Gumilev es un gran estudioso de Hazaria, por cierto, que es el origen de los judíos askenazis. Gumilev dice, vale, ¿qué es Rusia? Rusia es un puente entre Asia y Europa. Por lo tanto, ¿cuál es el papel de Rusia? Rusia tiene que mediar entre esos dos mundos. Por cierto, otro punto en común con España. ¿Cuál es el papel de España? Mediar entre Europa, África, países árabes y América. Otro punto de común. Fíjate, qué curioso también esto encima de la mesa. Gumilev dice, desarrolla un concepto que se llama la pasionalidad, que es un concepto muy ruso, difícil de explicar, pero que vamos a tratar de explicarlo, ¿no? Que es el sentirte orgulloso de tus raíces. Él dice, cada civilización, cada etnia, cada pueblo tiene un momento de nacimiento, desarrollo y desaparición. Considera el mundo soviético también un momento de nacimiento, desarrollo y muerte. Y dice, y hay que volver otra vez a generar otro sistema. ¿Por qué? Porque ese sistema necesita un liderazgo fuerte, que es el primero que lo pone encima de la mesa, que respete la diversidad, pero la integre en una unidad. Y un cuerpo espiritual. Y un cuerpo espiritual. Claro, ahí tienes a Gumilev. Ahora te viene Surkov. Surkov es un individuo muy interesante. Y además los libros que ha publicado son muy interesantes. Y Surkov lo que pone encima de la mesa es un concepto que se llama democracia soberana, o soberanía democrática, democracia soberana. Sería más correcto. Algunos dicen soberanía soberana, pero es como redundar la redundancia, ¿no? Pero sería democracia soberana. ¿Qué pone encima de la mesa Surkov? Liderazgo fuerte, vuelta a los valores tradicionales, vuelta a el alma rusa. Y a partir de ese liderazgo fuerte vamos a ir analizando los problemas que tenemos. Y problema a problema vamos a irlo resolviendo. ¿Qué quiere decir esto? Hay que volver a ser orgullosos de quiénes somos. Hay que volver a recuperar nuestra historia. Qué importante es eso, Pedro. Qué importante. Cómo nos cuña publicitaria de historia de España. Cómo nos machacan nuestra historia. Qué de mentiras nos dicen. Cómo venden en los libros de texto cosas que no son ciertas. Cómo les hacen sentir casi abochornados. ¿Pero porque aquí es que estamos en la fase de destrucción, Margarita. Absolutamente. Algún día nos tocará volver a reconstruirlo. Sí, totalmente. Y en ese momento, mientras estén en los paraísos fiscales, cual nuevos oligarcas, todos los que nos han destruido, disfrutando de esas vacaciones pagadas a costa de nuestras espaldas, con todas sus amiguitas, con ¿no? todas, sí, de parador nacional en parador nacional, ¿no? Y con esas sustancias que tanto les gustan. También, como montando bares, ya sabes, estas cosas, ¿no? Que hacen. Pues a lo mejor los que estamos aquí, pues volveremos a levantarnos, como hacen ellos, una rodilla, luego la otra. Habrá que hacerlo, en algún momento nos tocará hacerlo, Margarita. Pues lo haremos bien, yo creo. Sobre todo porque respetaremos. Pero hay mucha obra por delante, ¿eh? Sí. Porque la labor de zapa que han hecho de destrucción también ha sido muy importante. Totalmente, porque han ido a atacar algo que tú conoces muy bien y además has publicado sobre ello. Han ido a atacar aquí. Es que han atacado mentalidad. A lo sagrado, la historia, totalmente. La espiritualidad. Han acabado con todo, prácticamente. Claro. Es que esa es la idea. ¿Te das cuenta? Entonces uno se plantea, ¿quién es el enemigo ahora? ¿El enemigo es el que estamos viendo desde la barrera o el enemigo es el que nos está destruyendo? Dispara sobre nosotros que el enemigo está dentro. Exactamente. Claro, ¿qué es lo que ven los rusos? Vale, hemos hecho tope, hemos bajado. Bien, construyamos liderazgo, recuperación, historia, tradiciones y fe. Claro. En ese momento, la gente que iba a escondidas, que te enseñaba la cruz así como diciendo, pero no se lo digas a nadie. La empieza a sacar y a llevarla externamente con orgullo. Eso es. Y en ese momento surge de la mano de Yeltsin, todo hay que decirlo, pues un líder fuerte que es Vladimir Putin. Y ahí yo te voy ahora al paralelismo, que es alucinante, entre Diocleciano y Putin. A Putin le gusta mucho la historia romana.
Claro, la romana nuestra occidental y la romana de ellos, la bizantina, ¿no? Y además es un tipo muy culto y comprende muy bien que la historia muchas veces se repite. No exactamente igual, porque es elíptica y no es circular, pero bueno, tiene esos paralelismos. Y él ha sido, tú lo sabes, del KGB, ha sido jefe del neo-KGB. Entonces, digamos que él es un gran servidor público. Será una especie de general de los servicios secretos. ¿Qué era Diocleciano? General romano. ¿De dónde surge Putin? De una familia humilde. ¿De dónde surge Diocleciano? Nieto de un liberto. Los dos conocen la base social, los dos por sus propios esfuerzos han llegado al tope, cada uno en el servicio al Estado, los dos tienen muy metida la conciencia de lo que es el concepto de la patria y los dos se dan cuenta de la degeneración. Degeneración económica en Roma en el siglo III, ¡buah!, lo que tú quieras, o sea, unos niveles de inflación, de corrupción, que son de nuevo muy semejantes a estos. O sea, como se suele decir, colocaban el IVA al IVA del IVA. Entonces, ¿quién pagaba esos impuestos? Pues igual que ahora, pues nosotros. El pueblo. Claro. ¿Quién evadía sus impuestos? Pues igual que ahora, los que se van de parador en parador y a ciertas islas paradisíacas del Caribe, ¿no? Y van a sus amiguitas en autobuses. Porque no les gustaban las que había allí y las tenía que traer de otros sitios. Anda, que manda narices. ¿Cómo nos mordemos la lengua? Lo que estamos aguantando, Margarita, ¿eh? Sí, qué dormidos estamos. Vamos a seguir. Qué dormidos estamos, qué pena. Ojalá despertemos Si no nos pronto. ponemos a llorar. No. ¿Qué falta nos va a hacer recuperar todo esto? Absolutamente, Pedro. Esto necesita un revulsivo total y absoluto. Pero a todos los niveles. Y una reconcienciación de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que podemos llegar a ser. Y de esa unidad que podemos volver a buscar, ¿no? Y sobre todo que nadie piense que con eso vamos a arrasar con muchos de los valores que se han conseguido. Siempre te digo lo mismo, pero yo no juzgo a nadie, porque no estoy en los zapatos de la otra persona. Por lo tanto, cualquier persona es respetable. Pero tan respetable como la otra persona es mi persona. Porque si es respetable una religión, también es respetable la mía. Y a mí me puede ofender ciertos ataques a iglesias, a sacerdotes, ciertas bromas graciositas que no sé dónde van, de la misma manera que a un musulmán o a un judío le puede también molestar. Porque los que tenemos fe en la religión que sea, nos molesta el ataque a nuestra fe. Y a los rusos les pasaba exactamente igual. Entonces, llega un momento en que tú construyes. Diocleciano es pagano, ¿vale? Putin es ortodoxo. Pero Diocleciano, ¿qué dice? A ver, ¿cuáles son los valores? Primero, tenemos que recuperar el Imperio Romano de los primeros siglos. ¿Qué dice Putin? Tenemos que recuperar la grandeza de la Tercera Roma. ¿Qué dice Diocleciano? Hay un sistema económico corrupto, lo voy a cambiar entero. ¿Qué hace Putin? Cambiar entero el sistema económico. ¿Qué dice Diocleciano? La sociedad está fatal. ¿Qué hace Putin? Cambia también el esquema social. ¿Qué dice Diocleciano? Los romanos tenemos un problema de mentalidad, porque ya no nos creemos a nosotros mismos, cuestionamos nuestros propios valores, nos consideramos lo peor de lo peor y que nos merecemos lo peor. ¿Qué dice Putin? Los rusos que salimos de la era postsoviética nos consideramos lo peor de lo peor y el origen de todos los males. Se acabó. Somos otra cosa. Somos un pueblo con valores, un pueblo con historia y un pueblo con tradiciones. Unidad y orgullo. Eso es. Eso es. Entonces, lo que pone encima de la mesa Diocleciano a finales del siglo III es lo que pone encima de la mesa Putin en el año 2000 y adelante. A partir de ese modelo, ya te digo que son unos paralelismos brutales Diocleciano-Putin, ¿no? Y ojo, que Diocleciano persiguió cristianos y fue un come cristianos tremendo, cosa que a Putin yo le agradezco que no haga, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿por qué lo hacía Diocleciano? Porque consideraba que entre los enemigos del imperio estaban otros grupos religiosos que no eran del origen del panteón de nuestro Júpiter, Juno, Minerva, ¿no? Es decir, él decía, todo lo que no sea auténtico nuestro, me sobra. ¿Qué dice Putin? Todo lo que no sea auténtico nuestro, me sobra. A partir de ahí, Diocleciano crea la tetrarquía. ¿Qué es la tetrarquía? El sistema que permite que Roma sobreviva casi 200 años. ¿Y qué es exactamente, Margarita? Pues mira, la tetrarquía es la división... Eso no lo he oído nunca. Pues la tetrarquía es la división de todo el Imperio Romano, que es extensísimo, Rusia es extensísima, en dos zonas muy claras, ¿no? Esas dos zonas tienen que tener un tratamiento diferenciado. Porque no es lo mismo vivir en la Hispania tranquila que vivir, por ejemplo, en la zona que es frontera con el enemigo. Entonces, tienes que tener un tratamiento distinto, claro. Y tienes que tener también unos mandos de actuación rápida. Pensemos que ahora, como suelo decir, con un pestañeo tú mandas una orden, pero en aquella época tenías que mandarla a caballo. Entonces necesitas tener un mando militar delegado más próximo a las zonas más conflictivas. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber dos emperadores, pero el que manda es uno. Porque en realidad, aunque haya dos emperadores en la época de Diocleciano hacía y el otro se cuadraba. Y además buscas el reemplazo, nombrando césares, a la gente más competente que tengas. Es lo maravilloso, la meritocracia.
a meritocracia. Más o menos como aquí ahora. Igual, que ya sabes que aquí tiramos de si eres primo, cuñado, sobrino, te vas a un parador o haces estas cositas. A las ¿no? amigas las metes en a algún las puesto amigas, público o con un buen sueldo. Claro, a los familiares, a la churri, al churri, a todo lo que pillas, ¿no? O a los varios churris y churris. ¿Qué es lo que hace Roma? Intenta mantener ese sistema. ¿Qué pasa en el siglo IV? Que tú propones y Dios dispone, o sea, aquello empieza otra vez a ir mal y aquello falla. Pero de aquellos fallos vienen los reinos occidentales. ¿Qué pasa en Oriente? Aprenden la lección y dicen, que el sistema es bueno, Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, ¿a quién tengo que elegir yo? Pues mira, si tengo un general que es el más listín del grupo, lo voy a casar con mi hija o con mi sobrina. Y así luego yo le adopto como hijo, la dinastía de sangre continúa. Es decir, no la obsesión de que pase de padres a hijos, sino que también puedes tener cierta elección, ¿no? Y dentro de eso, esa historia en la que surgen los rusos y surge esa tercera Roma. Es decir, yo, Putin, a la manera de Diocleciano, puedo elegir de quién me quiero rodear, que no necesariamente tiene que ser el nieto de fulanito o el bisnieto de tal oligarca o el hijo de no sé quién, sino que voy a utilizar esa meritocracia. ¿Por qué? Porque es que yo salgo de abajo y todos los líderes que salen de abajo llegan arriba. Es decir, que no han estado en las juventudes de los partidos desde el minuto 1 pegando carteles y se creen que tienen que ya tener un puesto de primer ministro, sino que él se lo ha currado. Como se suele decir, sabe lo que es pagar una factura, esa gente lo valora. Entonces, Putin establece ese liderazgo a lo Diocleciano. ¿Putin ha dividido Rusia en dos? No lo ha hecho, pero entiende muy bien que una cosa es cómo te relacionas con Europa y otra cosa es cómo te relacionas con Asia. Por lo tanto, mentalmente ha creado una tetrarquía. ¿Tiene césares? Hombre, pues por ejemplo Mendebev es un césar, evidentemente de Putin. Claro, el sistema de Surkov es ese liderazgo carismático y sobre todo ese liderazgo fuerte que recupera valores. Y Surkov ha sido ministro con Putin, es decir, es una persona muy cercana. Vale, tenemos las bases, tenemos el sistema, tenemos la comparación y vamos al pilar esencial. Yo empiezo a tomar medidas. Y las medidas me llevan, y aquí me vas a permitir que lea las cifras porque no me las sé de memoria. Por ejemplo... Qué raro, porque tú no lo sabes todo de memoria. No, ojalá. Pero las cifras creo que son muy esenciales. El Producto Interior Bruto de Rusia, cuando al filo de que entre nuestro amigo el señor Putin, son 195.000 millones de dólares. El producto en 2013, cuando Putin lleva unos cuantos añitos, son 2,29 billones. Fíjate. La deuda externa, cuando Putin llega al poder, es del 90% del PIB. La deuda externa en 2020 es del 17% del PIB. Del 90 al 17%. Del 90 al 17%. Las reservas de oro de Rusia eran 12.000 millones de dólares americanos cuando él llega al poder. Las reservas de 12.000 millones pasamos a 600.000. De 12.000 a 600.000. A 600.000. El paro estaba en un 13%, ahora está en un 4%. La pobreza en el año 2000 estaba en un 30%, ahora está en el 11%. Y el salario se ha sextuplicado. Sí. Esos son los datos. Entonces luego, en Occidente nos venden unas cosas, pero tienes que también ponerte en los mocasines del otro lado de la historia, ¿no? Y claro, ¿cuál es lo que en ese momento precisaba ese país? Eso es. Entonces, ¿quién le da la respuesta? Putin. Cuando él llega al poder, además, rápidamente recupera. Él, te digo, piensa como un romano. Realmente. Recupera el águila imperial. Qué casualidad. Mira qué símbolos, ¿eh? Pero recupera el águila imperial. El águila es el emblema por antonomasia de Roma, junto con la loba capitolina, pero básicamente es el águila. Si todavía decimos las águilas, el águila, las legiones, es decir, hasta Augusto decía, Quintilio Varo, ¿dónde has dejado mis águilas? Es decir, siempre el águila representa a Roma, ¿no? Por tanto, un elemento. Segundo, recupera la bandera de Rusia, la bandera antigua, la bandera de los zares, por entendernos. Tercero, recupera esos símbolos históricos y sobre todo el mito fundacional. Porque ahora tú necesitas, como tercera Roma, de verdad, después de estos 500 años, necesitas un nuevo mito fundacional. ¿Cuál es el mito fundacional que puede unir a ese pequeño tanto por ciento que ahora vota Kharitonov, que es muy poquito, porque sabes que es el nuevo líder del Partido Comunista Ruso, pero la representatividad que tiene es bastante reducida, aunque tiene presencia en escaños en el Parlamento, porque el Partido Comunista Ruso, el de la URSS, desaparece en el 91, pero se refunda como Partido Comunista Ruso en el 93. Es decir, hay 2 añitos por ahí de vacío, se siguen presentando las elecciones, pero claro, la gente ya quedó un poco de comunismo hasta aquí, aunque sí que hay gente todavía que añora, sobre todo la gente mayor y estas cosas. Bueno, en cualquier caso, ¿tú qué tienes que recuperar? Ese mito fundacional. ¿Cuál es el mito fundacional
nacional por antonomasia que nos une a todos como pueblo. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial luchamos contra un enemigo que nos invadió. Luchamos en minoría, luchamos, pues fíjate los errores de Stalin. Los errores de Stalin son para analizarlos. Entre otras cosas porque había acabado con muchos de los mejores Claro, generales. menudas purgas. Vamos, los nazis estaban aplaudiendo con las orejas, o sea, decían, pero es que no nos puede salir esto también, no puede ser más tonto. ¿Por qué? Porque todas las mentiras que a nivel de inteligencia les lanzaron los nazis, los rusos se las compraron una a una. ¿Por qué? Porque Stalin era un paranoico. Y como era un paranoico que solamente pensaba en su propia seguridad, pues ese paranoico acabó represaliando al generalato. Y se dice que la única persona, corrígeme Pedro, a la que tenía miedo era el mariscal Zhukov. Que ese sí que cada vez que entraba, como decía, con el tilín de las medallas, se ponía Stalin así, ¿no? Pero que al resto no le duraban un minuto. Y Zhukov dicen que disfrutaba, que se ponía más medallas cada vez que estaba con Stalin, ¿no? Por chinchar. Mito fundacional porque todos unidos como pueblo, en defensa de la patria, porque ¿sabes cómo se dice Segunda Guerra Mundial en ruso? Sí, la Gran Guerra Patriótica. La Gran Guerra Patriótica. Exactamente. Es que son conceptos que nosotros, en esta querida España, que está como está, y con políticos que sabemos que le hacen más daño que beneficio, no podemos entender ese concepto de esos nacionalismos, de ese sentimiento de la patria, de ese esfuerzo con lo que hablamos, que aunque tenga la nevera vacía, el patriotismo casi te da de comer. Eso es. Y casi ya te alimenta. Es que no podemos entender eso en otros pueblos, porque aquí evidentemente nos están llevando a todo lo contrario. Y sobre todo, además, fíjate algo que me parece muy bonito, que es el homenaje a los caídos. Y fíjate, hay algo, si me permites, Margarita, sí, es no destruir nada del pasado. Exacto. Exacto. No como en otros países. Bravísimo. No destruir nada del pasado, incluso aquellas partes de la historia que puedes considerar negativas o que no han beneficiado especialmente a tu país, incluso eso tampoco destruyó. No cebarte en nada, porque creo que al final eso es negativo. Porque al final estás dividiendo también al pueblo. Tú imagínate, vamos a hacer una pequeña reflexión. Cuando tú vas a Egipto, hay una reina que se llama Hatshepsut, y esta reina, pues, fue mujer faraón. Cuando llegaron sus sucesores, todo lo que ella había hecho, le cogieron todos los escritos donde aparecían los cartuchos con su nombre, quitaron su nombre y a la mayoría le dieron la vuelta. Uh-huh. Se conoce su historia casi de casualidad y es una de las grandes faraones de Egipto, ¿vale? Vamos, por ejemplo, ¿qué te digo? No sé, a la Segunda Guerra Mundial. Las generaciones actuales que se cuestionan hasta qué era ETA, que manda narices, que le pregunten a la Guardia Civil y a los policías y al ejército lo que era ETA, ¿no? En los años de plomo. Si vamos a un campo de concentración, ¿a qué entendemos lo que era la persecución al que pensaba diferente? Y si hubiéramos volado todos los campos de concentración y quedara un prado, pastando con 4 vacas, hubiéramos puesto una llama diciendo en recuerdo, ¿qué hubiera sido esto? O sea, toda la gente que fue judíos, cristianos, personas que pensaban diferente, o sea, alemanes que pensaban diferente, sacerdotes polacos, gitanos, rusos, gitanos, exactamente. Toda la gente que no pensaba como el pensamiento único imperante en la Alemania de Adolfo, por eso la libertad es tan básica, Pedro, no nos vamos a cansar de decirlo. Huyan del pensamiento único. Eso es robar su libertad. No consientan eso. De esta normalización de silencio, de esta neocensura. De tener miedo. Pero fíjate, Margarita, incluso ejemplos muy recientes. Aquí nos quejamos, y con razón, de las barbaridades que cometieron en su momento los talibanes, por ejemplo. Acuérdate de los famosos budas, aquellos que volaron. O de las barbaridades que cometieron el Estado Islámico. Haciendo desaparecer monumentos, obras milenarias. Es que aquí tenemos a muchos talibanes, y vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. A mucho megalómano. Que están cometiendo grandes errores, que algún día estos estudiarán los libros de historia. Absolutamente. Pero sí, como megalómanos, pequeños estalines. Sí, totalmente. Sí, que deberían de estar en otros sitios. Sí, volando efectivamente, edificios religiosos. Claro. Y se creen que con eso ya son más estupendos y más maravillosos y defienden la libertad. No, estáis castrando la historia. Y la historia os juzgará. Y luego son los que dicen que el que van a dar no sé cuántos millones ahora de... Una vez más,
cientos de millones a los medios de comunicación, Sí, bueno. porque hay mucha polarización. Bueno, pero si la han creado ¿Quién ellos. está creando la polarización Pero y si la la han creado desinformación? Ellos absolutamente ellos. Y enfrentando a la sociedad. Y fíjate que desde tu canal lo que intentas es informar y coaccionar, que es lo que hay que hacer. O sea, si tú coaccionas lo que ellos están tratando de romper para permanecer en el poder. Que esto es más viejo, tú lo sabes, que la historia del río. Pero si se coacciona con el diálogo, podemos mantener desde la libertad de opinión todas las opiniones encima de una mesa y mantener un Estado. Que eso es lo que hacen. Y sobre todo, Margarita, porque les interesa esa polarización que fomentan. Sí, claro. Porque saben que de esa manera siempre van a tener un colchón de entre un 25 y un 30% de la población que, aunque cometan las mayores barbaridades, aunque esto esté absolutamente demostrado que las han cometido todo tipo de tropelías, arbitrariedades e incluso actos delincuenciales, le van a seguir votando. La polarización la han creado ellos, no nos engañemos. La han creado ellos porque les interesa. Porque si estuviéramos un pueblo unido, evidentemente estos desmanes no los permitiríamos bajo ningún concepto. Y por eso les interesa que estemos fraccionados, enfrentados y divididos. Y cada vez más. Ahora ya ves que el último enfrentamiento, que lo están potenciando y lo están consiguiendo, es entre los jóvenes y los mayores. Que resulta que el problema de que los jóvenes vivan mal la tienen sus abuelos. No la tienen los gobernantes, no, la tienen sus abuelos. Es que ya es el colmo del descaro. El problema es que tristemente les funciona, Margarita. Claro, porque ha sido durante muchos años como la rana y como la tortura de la gota de agua. Entonces llega un momento que la tortura penetra en el cerebro. Efectivamente. Y hay una cosa que tendrían que poner encima de la mesa cuando dicen esto de los abuelos. Nosotros somos hijos y nietos de una generación maravillosa que levantó este país después de una guerra, y de una guerra entre hermanos, y que supieron perdonarse y darse un abrazo, y que supieron entre lágrimas pues reconstruir y tirar para adelante y sacar adelante unos hijos y a unos nietos y pasar hambre. Trabajando sin descanso. Y que nunca se quejaron. Entonces, ¿cómo se atreve esta gentuza que lo único que les interesa, desengáñense a los políticos, la mayoría, hay excepciones, lo que les interesa es esto que tengo yo detrás, que se llama asiento, y con ese 25% se garantizan el asiento y los paradores y las churris en autobús, que es lo que les gusta a todos. Porque, ¿saben una cosa? ¿Podemos hacer una propuesta? Venga, ¿Me dejas? La que tú Venga, quieras, Margarita, solo faltaría. Y volvemos después a la tercera Roma. Yo les propongo dos cosas. La primera de ellas, que para ser político tengan 10 años cotizados a la Seguridad Social. En cualquier trabajo, que todos honradísimos. Todos honradísimos. 10 años cotizados. Así, unas nóminas, que las pongan encima de la mesa. Para que sepan pagar una factura, para que sepan lo que es la vida real, para que sepan lo que es no poder comprar carne a lo mejor todos los días de la semana que te gustaría, y para que sepan lo que es a lo mejor ir con unos zapatos medio rotos o no poner la calefacción. Segunda cosa, que ganen 100 euros más o 200 euros más o 300, me da igual, que las últimas nóminas promediadas del año anterior, el último que hayan cotizado a la Seguridad Social. A ver cuántos políticos teníamos. Pues esas condiciones yo las pondría al doble para ser eurodiputado. Hoy me parece maravilloso. Cuando hay eurodiputados que llevan 20 años y ni siquiera conocemos su nombre y ni sabemos qué ha hecho por España. Totalmente de acuerdo, Pedro. Totalmente. Hay una sinvergoncería que es demasiado. Por eso luego nos atrevemos a criticar, que es a mí lo que me molesta. Dices, pero vamos a ver, ¿cómo te atreves a criticar? O sea, ¿cómo esta gente que son unos auténticos analfabetos históricos y analfabetos funcionales, porque lo único que les importa es su asiento, se atreven a criticar, pues eso, a otros modelos? Y me da igual el modelo. No, porque es que la culpa del debilitamiento de la democracia no la tienen ellos, con sus casos de corrupción, sus escándalos. No, la culpa la tienen los demás. Claro. Es que, oye, a ver, es que no está haciendo una campaña psicológica para debilitar las democracias. Hay que tener cara dura. Será eso. Hay que tener cara dura, no son ellos, no. Sus escándalos no, son los demás. Claro, y luego cuando te llegan a analizar pues eso, a China, pues fíjate la que lían. Cuando te empiezan a juzgar a países como América, pues fíjate la que lían, ¿no? Y encima te dan lecciones de lo políticamente correcto. ¡Pónganse a trabajar! Que no sea en la política, en lo que quieran, en lo que estén formados, pero pónganse a trabajar. Un añito. Hay una cosa, cuando tú recuperas esos valores que nosotros estamos perdiendo y defiendes tu identidad y creas ese mito fundacional y sientes orgullo de lo que tu país, aunque sea bajo la bandera del comunismo, consiguió, tú estás uniendo, tú estás cohesionando. Cuando tú reconoces el fiasco de Afganistán, tú estás construyendo. Porque dices, vale, fallamos. ¿En qué fallamos? En esto. Fuimos unos prepotentes, es verdad. También es verdad que los americanos ayudaron mucho, véanse Rambo 3, ¿no? Un poquitito. Claro, pero estás reconociendo tus problemas. Y a partir del momento en que reconoces tus problemas, construyes, coexionas
construyes. Y el otro gran pilar, que es el pilar de la espiritualidad. Claro. Cuando tú Fundamental. recuperas el alma, Eso es. el alma lo es todo. Yo siempre digo que, y cuando digo ruso, entiendan ruso, bielorruso, ucraniano, es decir, ese espacio amplio, ¿no? Que son muy parecidos a los españoles, lo mantendré siempre. ¿Por qué? Porque es lo mismo, el alma del soldado español, del español, es muy parecida a ese alma. ¿Por qué? Porque hemos tenido, aunque haya mucha distancia, muchas vivencias muy parecidas. Entonces, ellos han sido un gran imperio, ahora tienen que volver a construirse. Nosotros fuimos un gran imperio, tuvimos que aprender a construirnos y en ello estamos, de aquellas maneras. Bueno, estamos 20 días de construyendo para luego construir, pero tendremos un futuro maravilloso. Además, con nuestros hermanos del otro lado del mar va a ser genial. Estamos ya a punto de tocar fondo y a partir de ese momento nos tocará otra vez volver a patada para arriba. Claro, tienes que necesitar un aliado y tienes además que hacer una manifestación pública. Los índices de popularidad de Putin cuando empieza, pues al principio son de aquellas maneras, entiéndanme, un 80% de aceptación. Que ya le gustaría a cualquiera de estos pelamanillas... Tener la mitad. Tener un 8, ya te digo. Que se lo digan a Macron, por ejemplo. Sí, ostras, menudo ejemplo me has puesto. Por ejemplo, sí. Cuando tú pones eso encima de la mesa, dices, pues parece que lo que yo estoy diciendo a la gente le gusta, por tanto puedo construir. Entonces empiezas a crear una relación en la que tú alimentas y te retroalimentas. Es decir, tú estás en sintonía con tu pueblo. Cuando estás en sintonía con tu pueblo, necesitas mostrarte como ese líder fuerte. Y ahora vamos a ver las raíces espirituales y religiosas de por qué de ese tipo de liderazgo tan concreto, ¿no? Antes te decía lo del homenaje a los caídos, el orgullo de lo que se hizo, el saber que los campos se liberaron gracias a los rusos. Eso siempre se lo decían los... Eso creo que se lo dijo Putin. ¿A quién fue? A un presidente americano que le dijo, no se olvide que las grabaciones de la liberación de los campos las tenemos nosotros y no ustedes. Qué bueno. Sí, que es una forma muy fina de decir, nosotros fuimos los que liberamos, ¿no?, a toda esa gente que estaba reprimida por el nazismo. Bueno, pues en ese momento tú necesitas el aliado religioso. Y de repente llega el patriarca Kirill. Entonces, claro, el patriarca Kirill dice, bueno, este hombre es como un enviado del cielo. De hecho, lo llega a decir. Bueno, tú sabes enviado que de Dios. Se plantearon hasta santificarle. Sí, claro. Incluso a día de hoy, con una guerra por el medio, que hay muertos de los dos lados, porque hay muchos muertos ucranianos innecesarios y muchos muertos rusos innecesarios. Es decir, hay muchas madres, mujeres e hijos que están llorando sobre los cadáveres de sus muertos, ¿no? Pues hay un momento... Que eran hermanos. Y lo que abundaban eran precisamente los matrimonios mixtos. Claro, y que están condenados a entenderse. Porque hay mucha historia. Sí. Un día hablamos de eso, además. Hay mucha historia en común. Y es como Asturias con León. Es decir, tiene que haber esa sintonía. Bueno, esperemos que además que de una vez por todas acabe esta guerra dichosa y pueda volver la paz y la gente pueda volver a sus hogares. Y vamos a tener unas relaciones normales que es las que debemos tener. Exactamente. Europa con Rusia y Rusia con Europa. Claro. Porque es que además... el mercado de Rusia está en Europa. Y el suministro de gas y demás de Europa está en Rusia. Todo lo que necesitamos nosotros que no tenemos lo tiene Rusia. Claro. Es que es la relación normal. Y un mercado, pues fíjate, de casi 150 millones de personas deseosos de comprar todo. Efectivamente. Y mucha gente, por cierto, que habla español y le encanta la cultura española. Así es. Entonces, tú necesitas ese aliado. El patriarca Kirill le llama enviado de Dios. Pero es que Putin hace unas declaraciones fantásticas en el año 2000 diciendo que para volver a hacer Rusia grande se necesita volver a los valores, volver a la fe y que la fe ortodoxa es el pilar del alma del ruso. A partir de ese momento, ¿tú a dónde vas a reconstruir? A lo que son los valores esenciales. Mira, si tú quieres, jolín, es que me da hasta abochorno, ahora es cuando me pongo colorada, habla estas cosas con el coronel. Si tú quieres destruir un país, ¿qué necesitas? Destruir el concepto de la patria, es decir, la historia, etcétera, etcétera. Necesitas destruir los valores familiares. La moral. Y la moral. La moral. Exactamente. Y después meter el miedo y la culpa. Entonces, a continuación metes miedo y culpa y ya lo tienes todo. Ya les tienes debilitado psicológicamente. Eso es. Ya tienes la batalla ganada. Eso es. Entonces, incluso antes de pegar el primer tiro. Claro, porque no va a haber nadie que quiera pegar el tiro. Primero es que les has minado su capacidad y voluntad de defensa, absolutamente, que es lo más importante. Y te encuentras un pueblo psicológicamente débil y, por tanto, invadible. Y en ese momento haces así, y de nuevo, cayó. Y luego decimos, no, es que fueron los germanos, que llegó Atila, es que llegaron los visigodos, saquearon Roma. No, perdona. Se ha ido poniendo todo hasta empujar al abismo. Bueno, pues el patriarca Kirill y Putin. Y los dos crean una simbiosis donde Putin es el líder espiritual,
Sería una especie como de, ¿cómo te diría? De Godofredo de Bouillon en las cruzadas. Había pues mandos en aquel momento que conquistaban sitios y estaba Godofredo de Bouillon que te conquistaba sitios y además era espiritual y buscaba una vocación más allá. Entonces buscaba una entrega a Dios. Bueno, pues ese mismo elemento es el que ahora empiezan a ver en Putin, de tal manera que le ven como un salvador de la esencia rusa. Y volvemos, ahora, en medio de una guerra, el índice de popularidad de Rusia recogiendo las familias cadáveres es de un 78-80%. O sea, cuando nos dicen, no, es que todo el pueblo ruso está contra Putin, no es verdad. No es verdad. ¿Que hay opositores? Por Sí. supuesto. Claro. ¿Que hay opositores que desaparecen de ciertas maneras? Pues que le pregunten en Cuba, en Nicaragua o en el paraíso de Venezuela también qué pasa. Entonces, evidentemente, hay un modelo que se intenta poner encima de la mesa, que claro que tiene opositores y a los opositores hay que respetarlos, a todos. También en España, ¿eh? Opositor, igual, el que piensa diferente. Putin no solamente salía, sino que Putin, y ahora esto es muy importante, empieza a defender los valores familiares. Dice que se quiere proteger de la propaganda destructiva de Occidente. Es decir, sabemos lo que estáis intentando. Muralla. El mundo woke. Claro. ¿Qué ONGs no entran en Rusia? Tú lo sabes, las de Soros, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, si tú proteges de eso, ¿qué tienes? Una sociedad sana. Si tú no proteges de eso, ¿qué tienes? Jóvenes contra los abuelos, que ya les vale, Una sociedad desnortada, enferma y enferma, que no sabe por dónde le da el aire, una sociedad sin ningún valor, sin ningún principio, nihilista, que todo lo banaliza, que todo lo cuestiona, relativista. Eso es lo que estamos viviendo aquí, Margarita. Totalmente. Y al otro lado tienes un modelo donde se ensalza los valores familiares, la patria, el honor, la historia, y donde además a esa persona, tú lo decías antes, se la empieza a ver como ese líder carismático que Rusia necesitaba. Por lo tanto, consagras una unidad en torno, podríamos llamarle a un nuevo zar, realmente. Cuando vas un paso más allá, resulta que te encuentras con unas profecías. Tú has traído a tu programa gente que habla de profecías, de final de los tiempos. Es un tema que hay mucha gente que le preocupa, sobre todo en el mundo cristiano hay mucho movimiento en esto. Bueno, hay una figura que se llama la del catejón. El catejón es la persona X que se supone que está frenando la llegada de los últimos tiempos y que está frenando la llegada del anticristo, ¿vale? Para nosotros somos católicos, ellos son ortodoxos, es el mismo modelo, sí, todos somos cristianos, pero hombre, hay diferencias. No tantas, ¿eh? O sea, quiero decir que sería bastante factible el volvernos a encontrar. Muchos ortodoxos, muchos patriarcas ortodoxos ven a Putin como el catejón, como la última defensa de la fe frente al mal. Y ojo, estamos hablando de lo que piensan los rusos, no de lo que nos dicen los medios occidentales, sino de lo que piensan ellos. A mayores hay un santo, un profeta, que se llamaba Serafín de Sarov. Serafín de Sarov, que Serafín de Sarov vive en tiempos de Napoleón Bonaparte, o sea, él ve como su patria es invadida, el zar tiene que quemar Moscú, bueno, sabes la historia, pero después vuelven otra vez de sus cenizas a reconstruirse, y este Serafín dice que cuando lleguen los momentos finales, Rusia pasará por una gran destrucción. Rusia pasará por décadas de tribulación. 1917, comunismo. Rusia quedará destruida, empobrecida y fragmentada. 1991 al 2000. Y que después saldrá un líder que de las cenizas recuperará la grandeza de Rusia y que será el último bastión de la fe y de el alma rusa frente al mal en los tiempos de la tribulación final, es decir, en la lucha entre el bien y el mal, en una guerra espiritual. Así que acabamos de dimensionar desde el punto de vista de la fe y desde el punto de vista escatológico a la figura de Putin. Insisto que esto es lo que dicen ellos, sí, los rusos, claro, los patriarcas rusos, y sobre todo un santo de principios del siglo XIX. Entonces son muchos los que empiezan a ver esos paralelismos. Así que aquí estamos ante un líder que se considera el último bastión de la fe, el defensor de la cristiandad, el defensor de los valores frente a el mal imperante en la sociedad, que utiliza leyes para fomento de la natalidad, tú lo sabes, leyes inteligentes, quiero decir, donde fomentas el segundo y el tercer hijo, y donde sobre todo tienes políticas más conciliadoras, porque esto de las políticas conciliadoras a lo español
nos echamos unas risas todos, ¿no? Y aparte de fomentar la natalidad, aparte de apoyar la familia y de recuperar los valores y la historia, que es esencial, y que todos los jóvenes sientan orgullo de su historia y reconozcan los momentos malos, es decir, asumas todo tu pasado, entonces vamos a construir sobre esos pilares. Esa sociedad es indestructible. Totalmente. Y si encima tienes el apoyo del clero, has recuperado a Justiniano. Total. Has recuperado a Basilio II, has recuperado Elige, el gran emperador bizantino, has recuperado al zar Pedro el Grande. Es decir, has recuperado ese liderazgo que los rusos entienden que hizo grande a Rusia antaño. Y a eso es a lo que nos estamos ahora mismo enfrentando, entre comillas, porque es lo que nos están poniendo enfrente. Entonces, de cara a muchos rusos ortodoxos creyentes, ¿qué representa Putin? El que está frenando ese mal que ha degradado y pudrido a Occidente. Pero siempre ellos se consideran europeos y miran hacia Europa. Pero no olvidan, como diría Gumilev y Surkov, que también son un puente con Asia. Y así, a caballo de los dos mundos, es donde ahora mismo se ha construido esa tercera gran Roma, que como un imperio tiene provincias que son más asiáticas, provincias que son más europeas, provincias que están con guerras, y es verdad que el imperio también tuvo su expansión. Es decir, Putin tú lo sabes, la anexión de Crimea, bueno, que te voy a contar. Pero piensa, por ejemplo, y yo esta reflexión la quiero dejar encima de la mesa, en Siria había un líder que era Bashar al-Assad. Bashar al-Assad a los opositores los trataba horriblemente mal, y evidentemente eso hay que decirlo, porque ahí están los ejemplos que han salido de las cárceles y demás, pero por ejemplo los cristianos que vivían bajo Bashar al-Assad, que no era cristiano, vivían tranquilamente, iban a misa tranquilamente. Era su protector. Y era su protector. Además de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, Exacto. Los asirios y los caldeos. ¿Qué ha pasado ahora, Pedro? Les están machacando, les están masacrando. Los están matando. Es que hay imágenes hasta de niños que les vuelan la cabeza por ser cristianos. Terrible. Y en esta sociedad nuestra tan guay, yo me pregunto, y lo quiero hacer la reflexión en voz alta, ¿qué pasa? Que estos árabes, como son cristianos, ¿no hay que defenderlos? O sea, son semitas, pero no tan semitas como otros. ¿Qué pasa con los africanos que están siendo masacrados por ser cristianos? Por ejemplo, Nigeria. Por ejemplo, Nigeria. ¿Qué pasa? Que estos africanos, como son cristianos, no importan. O sea, ¿qué sociedad asquerosa tenemos donde importa lo que te diga quien te paga desde arriba? Bueno, pues aquí sabes que hay una gran cristianofobia. Absolutamente, pero a todos los niveles. Y un racismo muy grande. O sea, todos estos que se les llenan la boca, dices, sois una pandilla de racistas. O sea, toda la gente de Nigeria que los están masacrando, como son cristianos, ya el que sean de otro color ya nos da igual. A los sirios, como son cristianos, bueno, ya nos da igual. Perdona, son exactamente igual que un musulmán de Siria o que un musulmán de Nigeria. O sea, resulta que a los otros si los coges y a estos no. ¿Por qué? Lo que tienes efectivamente es una cristianofobia terrorífica y eso hay que ponerlo encima de la mesa. ¿Qué es lo que tienes en Rusia? Todo lo contrario. Claro. Fíjate, la prueba está que cuando ves un gran evento, un gran acto, una conferencia que está dando Vladimir Putin, ¿a quién ves en la primera fila? En la primera fila ves precisamente a todos los grandes dignatarios religiosos, ortodoxos, porque sabe la importancia que tiene como factor aglutinador del pueblo. Claro. Pero fíjate, ya no solamente eso, pero es que además, curiosamente, en Rusia hay mucha libertad religiosa. Absoluta. De hecho, sabes que hay muchos musulmanes, pero lo han dejado perfectamente claro, que ya lo dejaron claro interviniendo en Siria y lo dejan claro permanentemente todos los días en Rusia. Islam sí, islamismo no. Eso es. Islam sí, islamismo político no. Eso es. Es decir, tolerancia religiosa, pero hasta un límite, porque sabemos el problema que puede haber. Porque es una religión que también está creciendo muy rápidamente en toda Rusia. Pero existe esa libertad religiosa, pero siempre teniendo en cuenta que esto es considerado como un factor unificador, un factor aglutinador del pueblo que lo necesitan precisamente para recuperar esa grandeza en general de todo el pueblo ruso. Totalmente. Y la tolerancia es una de las marcas. Quiero decir, qué bien vivíamos, Pedro, hace 30 años. ¿Te das cuenta? Tolerábamos a todos, musulmanes, cristianos, judíos. No había estos problemas. Los han creado ellos. Los han creado ellos. Si tú miras fotos... Y lo siguen creando. Pero Pedro, a mí hay una cosa, por ejemplo, que ese ejercicio también lo hago con los alumnos. Cuando daba la asignatura de Historia del Islam, les sacaba fotos de Afganistán en el año 1960, 65, 70. Y las fotos del Afganistán actual. Les decía, no son los trajes regionales típicos, que las mujeres afganas iban con minifaldas a la universidad. Correcto. Exactamente. Correcto. Y ahora no las dejan ir ni a los colegios. Exactamente. ¿Sabes que el último que ha salido de hace un par de días, que ahora unos del gobierno afgano, talibano,
que dicen que a las mujeres ya no solamente tendrán que ir en burka, sino que solo podrán ver por un ojo. Por amor de Dios. Eso es lo que hemos dejado nosotros allí, que no se nos olvide que es culpa nuestra. ¿Y todas estas Pero, simpáticas que se les llena la boca y demás, dónde ni están? palabra. Y todo, y la gente que por ser homosexual la cuelgan de una grúa, porque eso también hay que ponerlo encima de la mesa. Pues tampoco Entonces, ni palabra. si defendemos a todos. Y yo creo que es lo que tenemos que defender. Bueno, Tenemos que o defender esa tantos diversidad. lugares, oye, que nos llevamos muy bien con Sí, estos sí. países donde las mujeres prácticamente no tienen ningún derecho. Efectivamente. O no tienen directamente ninguno. Efectivamente. Oye, pero como nos dan mucho dinero, pues si invierten mucho, pues no pasa nada. Esto miramos para otro lado. O sea que Esa es la somos, gran hipocresía. somos Quiero comentar, marxistas, Margarita, brochistas. algo muy interesante, porque ahora en este mundo geopolítico tan sumamente revuelto que hay, esta aproximación de Estados Unidos a Rusia, de Donald Trump a Rusia, a Putin, tiene también un componente religioso. Estos días de atrás, el Donald Trump lo ha dicho claramente, que él va a luchar contra los anticristianos, porque él está dando una importancia tremenda a la religión. El día de su toma de posesión intervino un católico, un arzobispo, pero intervino también un pastor evangélico, uno de los más conocidos en Estados Unidos. Y está apoyando, y él se ha apoyado, y le han apoyado muy decididamente prácticamente todas las religiones, incluyendo religiones que nunca jamás habían votado en Estados Unidos. Ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Como pueden ser los amis, que nunca habían votado en Estados Unidos. Y por supuesto, las iglesias evangélicas, prácticamente todas, le están votando a Trump. Y además, él quiere recuperar también esos valores, va en contra de todo lo woke, va en contra de este mundo relativista y nihilista, y está recuperando esos valores tradicionales. Y por eso esa aproximación, creo yo, que ahora tú no lo vas a explicar mucho mejor que yo, precisamente a Vladimir Putin, porque en ese sentido coinciden plenamente en ese punto ideológico religioso, ¿verdad? Tú mira cuál era el eslogan de campaña de Trump. Make America Great Again. Hagamos América grande de nuevo. ¿Cuál sería el eslogan de Putin realmente? Make Russia. Fue desde el primer momento. Totalmente. Y para eso necesitas no solamente la parte económica, la parte geopolítica, necesitas la parte espiritual. Absolutamente. Qué importante es eso, ¿verdad, Margarita? Es que sí, mira, hay una guerra a otro nivel, que es una guerra realmente espiritual. Y esa guerra espiritual consiste en que este armazón, que tú puedes creer o no, evidentemente eso es libertad, pero puedes tener unos valores éticos, ¿no? También, a la manera de los griegos, ¿verdad? O de los romanos. Puede ser hasta estoico, es decir, nadie te obliga a que seas cristiano practicante de la misa los domingos. Por ejemplo. Entonces, si tú tienes unos valores, tienes una integridad, tienes un alma, que ese alma puede creer en un Dios o no, pero o en esos valores, ¿no? Si tú tienes ese alma, tú eres una persona íntegra, que puede defenderse de esas agresiones a todos los niveles. Pero hay una guerra espiritual abierta, donde llamémosle el demonio, el mal, como tú quieras llamarlo, ¿no? O estas fuerzas, están empeñados en resquebrajar ese alma. Porque si conseguimos que el alma cada vez tenga menos importancia, que el hombre sea el centro de todo y alejemos a Dios, que a Dios o las creencias, que cada uno tenga, insisto, a Dios, Alá, Yahvé, cada uno lo que tenga, o el Dios que siga, o me da igual, o los que sean budistas, a Buda. Si tú vas alejando eso, cuando te mires hacia adentro, eres un recipiente vacío. Si eres un recipiente vacío, ese recipiente se puede llenar de otras cositas. Entonces el problema es que por libre albedrío tú te has ido vaciando de ese contenido que tenías, tú te has ido vaciando de tu capacidad de discernimiento, tú te has ido vaciando de esos valores que hacen a tu alma saber cuál es el punto correcto, aunque seas ateo, ojo, pero vamos, si eres creyente tiene un sentido más espiritual, y en el momento en que tú por albedrío, libre albedrío, te vacías, tranquilo que ya vendrá otro a llenarlo con lo que el otro quiere. ¿Y con qué te va a llenar? Pues tranquilo, con lo que más te pueda destruir. ¿Para qué? Para hacerte un cliente fiel desde que naces y un producto hasta que mueres. Para hacerte un borrego votante fiel desde que naces hasta que mueres. Para que cuando no seas necesario, no te preocupes, chico, pasaporte. Para que si molestas, es que por libertad de expresión no puedes hablar. Para imponerte el pensamiento único, y yo recomiendo mucho las lecturas de George Orwell, las lecturas de Huxley y las lecturas de los clásicos.
¿Por qué? Porque esto sigue una programación. Tú llevas años luchando contra esto, Pedro, y da muchísima rabia y mucha impotencia darte cuenta que, aunque haya muchos, sobre todo esos maravillosos más de 600.000 seguidores que tienes, que demuestran que España todavía está abierta y Hispanoamérica está muy abierta y está despertando, y estamos creando una realidad alternativa donde todos tenemos cabida, porque ese es el modelo hispano. A partir de ese momento tú estás diciendo a la gente, piensa, razona, no te creas todo, mira esto, igual te están engañando. Tú estás haciendo esa labor de frenar, que es tan necesaria. Ojalá hubieran más Pedro Baños, pero estás haciendo ese trabajo. Y cuando tú mantienes esa integridad, tienes la coherencia suficiente para poder reaccionar. Y cuando vengan esas hordas del mal, a todos los niveles, político, económico, social, de libre pensamiento, no pensamiento único, de lo políticamente correcto, de señores que gritan en la radio diciendo lo que digo yo es la verdad, porque lo digo yo, o en la televisión, porque esto es, o los que te cortan, o los que te manipulan, o los que te malinforman, o los que te meten más horas de deporte para que te aborregues aún más y no te fijes en lo realmente importante, ¿no? Y en caso de duda ya te ponemos las orejeras y ya te vamos empujando. Pero si tú te mantienes íntegro, tú tienes a tu alma en su sitio, tú te mantienes fiel a tu esencia, entonces eres indestructible. ¿A dónde tenemos que ir? El objetivo para ti. Absolutamente, Pedro, pero ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que recuperar esa sociedad donde cada individuo está orgulloso de su alma, cultiva su alma, como hacían antiguamente los griegos, mirando las estrellas, leyendo, escuchando cuentos, relatos mitológicos, o como hacía Marco Aurelio con esas reflexiones maravillosas, o como cuando San Pedro predicó en Roma, o San Pablo, que probablemente estuvo en Hispania, igual que Santiago, ¿no? O me da igual, o Kirill, que se marchó a predicar en las estepas de Ucrania y de Rusia, ¿no? En el momento, o hasta Mahoma. Es decir, quiero decir que no es solamente uno. Pero si tú recuperas ese alma, tú recuperas esa integridad, en estos tiempos tan complicados, toda esa ideología repugnante que nos están intentando meter iba a decir una expresión muy leonesa, pero a la fuerza, se va a frenar. ¿Contra qué? Contra el muro de contención, contra la depravación de los valores en Occidente. Y eso es lo que en Rusia está haciendo Putin. Y por eso la Iglesia rusa le adora. Yo te voy a exponer algo para ver si tú estás de acuerdo o no. Precisamente por eso esta tercera Roma tiene muchos enemigos. Absolutamente, los germanos. Porque tiene enemigos geopolíticos, evidentemente, Sí. pero tiene sobre todo y principalmente enemigos ideológicos. Claro, Yo en esto estás de claro. acuerdo. Mira, precisamente porque, claro, recuperar esos valores, esa firmeza nacional, recuperar ese alma, esa espiritualidad, pone muy nerviosos a los que llevan mucho tiempo precisamente destruyendo las sociedades desde dentro, haciendo todo lo contrario. El problema es que esto había calado muy fuerte en Europa. Había calado muy fuerte en las instituciones europeas. En muchísimas personas que ostentan puestos de máxima responsabilidad en todo el armazón europeo, que son los que se están resistiendo con uñas y dientes a todo esto que se nos viene, esta nueva ola, afortunadamente diferente, pero con lo cual el enfrentamiento está ahí, la guerra está ahí. Esa yo creo que es la verdadera guerra, incluso mucho más allá de la guerra geopolítica, porque al final la guerra geopolítica es un reflejo de esa guerra, por así decirlo, de esa confrontación ideológica. Y es lo que estamos viviendo, porque claro, estas personas se ponen muy nerviosas, llevan mucho tiempo invirtiendo tiempo, esfuerzo y dinero en crear este otro mundo tan artificial, tan perjudicial para el ciudadano, no para ellos, porque ellos son los que controlan al ciudadano, para ellos, porque lo que tú dices, si nos ven rotos, separados, viviendo prácticamente la mayoría de manera individual, ¿no? Despistados, desorientados, sin valores, sin principios, que no sabemos por dónde nos da el aire, somos, como tú dices, más fácilmente manipulables. Cuando viene alguien que quiere todo lo contrario, que busque esa unidad, se convierte en su gran enemigo. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Margarita? Absolutamente, punto por punto, con todo lo que has dicho. Y además esa es la verdadera tercera guerra. Es una guerra mental y espiritual. Ese es el dominio real. Porque si tú por libre albedrío me entregas tu alma, ya eres mío a todos los niveles. Ya puedo hacer contigo lo que quiera a nivel social, a nivel económico, a nivel político, a todos, porque eres tú. En el fondo, fíjate que está muy bien explicado, te iba a decir que desde hace más de 2000 años, ¿no? Hay dos formas de afrontar los problemas. Buscando a la manera, por ejemplo, católica, que es intentar la solidaridad, intentar que la sociedad sea cada vez mejor, donde los pobres son bienvenidos, pero donde existe ese todos somos hermanos, y todos somos hermanos son todos,
de todas las razas somos hermanos, y el modelo protestante que tanto daño ha hecho, que se lo digan a todas las naciones que lo han padecido, ¿no? Donde tanto tienes, tanto vales. Tú sola plantéate, si tú quieres hacerte con el alma humana, ¿qué tienes que invertir? Es decir, ¿me dejas que haga un juego como Por si favor, esto fuera una novela de estas que tanto se llevan así entre Satanás versus el Señor y estas cosas? Esto es una novela, ¿eh? O sea, esto no tiene nada que ver con la realidad. Como dice un gran mago que admiro mucho, esto es pura coincidencia. Si tú fueras el demonio, ¿qué harías para destruir la sociedad y para robar almas? Exactamente lo que en estos últimos 50 años se ha ido haciendo. Y si me fuerzas, en los últimos 100. Si cogemos desde tiempos de un papa que se llamaba León XIII, finales del siglo XIX, y nos vamos hasta el momento actual, hay una profecía que dice que León XIII vio luchar al demonio intentando convencer a Jesús, y entonces que le dijo, te doy 100 años más. Sí, para destruir la iglesia, pero no lo vas a conseguir. Pues tú dámelos que yo destruyo todo lo que pille, ¿no? Entonces, bueno, bromas aparte, si hiciéramos en esa novela que estamos creando esos 100 años, durante esos 100 años hemos tenido la aplicación del marxismo en la política a través del comunismo. Por cierto, Carlos Marx, el tío que menos trabajó, quitando los políticos actuales, en la historia, porque siempre vivió de la pura cara. Y hablando de los obreros, un tío que nunca la hincó, también manda narices, ¿no? Tendrías el comunismo. Eso es muy habitual aquí también. Sí, pues te digo que quitando los políticos actuales, un gran maestro. Entonces tienes el comunismo, tienes el nazismo, tienes todos los fascismos de este estilo, que además todos nacen de esta patita, ¿eh? No nacen de esta, nacen de esta patita. Evidentemente en España también tuvimos unos años de represión del pensamiento, que eso también hay que decirlo, pero cuando tú sales de una guerra y reconstruyes, se supone que inicias una nueva realidad, que es lo que están haciendo en Rusia y en otros países, ¿no? O lo que han hecho los chinos, que hablábamos el otro día, en 1949, y aquí voy a utilizar el comunismo unifica una nación que estaba rota. Bueno, cuando ese Satanás diseña su plan, se reúne con sus mejores generales con rabo y con cuernos, dicen, venga, ¿qué necesitamos? Para quitarle almas a Jesús. Venga, pues necesitamos que el hombre se cuestione lo que es. Necesitamos quitar a Dios de todas las esferas. Necesitamos poner al hombre en el centro de todo. Necesitamos que el hombre piense que mirándose a sí mismo el ombligo, el mundo es perfecto y no necesita nada. Necesitamos que el hombre... claro, perdona, Satanás, pero si el hombre se empieza a mirar el ombligo, igual piensa que es fuerte. Concho, tienes tu razón. A ver, otro general de rabo y cuernos, ¿qué me ofreces encima de la mesa? Plan alternativo. El hombre tiene que cuestionarse a sí mismo. Entonces, lo primero tiene que dudar de su propia sexualidad. Tiene que dudar de su propia figura. Tiene que dudar de su propia posición en el mundo. Tiene que dudar de su propia historia. Tiene que dudar de sus padres. Tiene que repudiar a la generación que le precede. Ahí Satanás está diciendo, ¡guau, tío! Dime más, ¿no? Dime más, que por ahí vamos bien. Voy a aplicar todo, tío, más. Y además tenemos que hacerlo de tal manera que también repudie a la generación que venga después. Porque si le dedica tiempo a los hijos... Además, ¿para qué? ¿Para qué? Eso dijo otro general de Lucifer. ¿Para qué? ¿Para qué? Y luego levanta la mano a otro y dice, mi señor, llámame amo. Pues mi amo, te propongo otra nueva medida. ¿Cuál? Hay que controlar el pensamiento. Vamos a controlar el pensamiento y vamos a debilitarlos físicamente. ¿Y eso para qué? Porque cuanto más débiles sean físicamente, más fácilmente se van a comer nuestra línea de pensamiento. ¡Ostras! A ti te estás haciendo mariscal. Tío, qué listo eres. Además, les vamos a tener entretenidos con todo. Totalmente. Con estas cosas, oye, que no sirven para nada, pero Eso ¿cuánto es. les va a gustar? Eso es. Vamos a hacer que les guste. Eso es. Y además, una medalla. Y mira, por si acaso a uno se le ocurre pensar, vamos a ver si les tenemos drogaditos. Exacto. Con drogas legales, ilegales, como tú quieras llamarles. Exacto. Vamos a ver si les tenemos con estas sustancias, ¿verdad? Que vamos a hacer que también les gusten mucho para ya tenerles un poco más tontitos todavía. Qué maravilloso, ¿verdad? Y va subiendo, ¿te das cuenta? Entonces, de repente Lucifer, con el secretario de turno o secretaria, le dice, toma nota. Venga, pásamelo a limpio todo esto, que lo vamos a aplicar. Mi señor, pero necesitamos tiempo. ¿Por qué? Porque la Europa y el mundo de 1900 todavía tenía valores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Destruirlo. Tenemos que destruir India, porque en India hay valores. Y mira que no hablamos de una religión cristiana. Tenemos que destruir China. Bueno, eso ya lo llevamos avanzado. Bueno, pues seguir, pues continúa. Y ahora que nos ha salido un Putin ahí en Rusia, esto es, vamos a ir a arrasarlo. Arrasarlo. Exactamente. Entonces, porque es ese freno. Entonces, de repente tú te encuentras, tú eres Lucifer, estás en tu torno demoníaco, no Lucifer el de la serie, que está muy guapo y muy potente, sino Lucifer el de realidad, ¿no? En esta novela que estamos creando, y dices, ¡guau! Con estos 72 generales,
la que he liado. Porque encima ahora toda la gente, por libre albedrío, se permite drogarse, deja de pensar, deja de dedicar tiempo a crecer como personas, sigue lo que la borreguería política le indica, y a mayores de todo eso, come lo que yo transgénicamente le cultivo, se alimenta y se cura con lo que yo le digo, hace esto y encima estamos quemando iglesias. ¡Qué bien me ha salido el plan, y lo pongo en marcha y qué rápidamente me funciona. 100 bien años, todo. Pedro, 100 años, 100 años. En tiempos de Satanás, 100 años, ¿no? Entonces tú llegas ahora y dices, año 2025. Y si me permites la expresión, tú tienes un grano en el culo. ¿Qué haces con él? Bueno, de hecho tienes varios. Porque aquí también tienes sentados a dos. Entonces, en ese momento tú y mucha más gente, pues hermanos nuestros en México, en Perú, en Argentina, en Chile, en tantas naciones que sabemos, o en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. De hecho, ahora tienes también otro grano en el culo allí. Cuando ves estos problemas dices, ostras, ¿qué hora es? Y le dice uno de los generales de Satanás, mi señor, los 100 y pico años, no me fastidies que acabó el partido y estamos en la próloga, mi señor, estamos en los penaltis. Uf, aquí hay que apretar la maquinaria. Y entonces llega Donald Trump y te quita el USAID. Con lo que me ha costado que me financien las campañas. Por cierto, aquí la mayoría de los medios en España no lo recogen. Siguen sin decir ni palabra. Claro, calladitos. Algunos de ellos se deberían estar cobrando también del USAID, que es una trama muy amplia, donde están, por supuesto, metidos otros de los grandes hacedores, que son la familia Soros. Exactamente. Que en alemán se dice Schwarz, que quiere decir negro, casualmente. Cuando quitas el USAID, claro, a Lucifer se le empieza a caerle aquí el sudor, ¿no? Dice, a ver, ¿qué más tengo? Pues, ahora tienes a este otro que quiere recuperar los valores cristianos, taquicárdico. Bueno, pero hazme los Juegos Olímpicos, ¿eh? Hazme los Juegos Olímpicos que tengo que tener un chute. Dame chute, dame chute. Y a partir de ahí tienes después este otro modelo. Anda, la simbología de los Juegos Olímpicos. Anda, que claro, pero es que te das cuenta cómo si lo hilas en esta maravillosa novela que estamos creando de los últimos 100 años, de lucha del bien y del mal, te das cuenta por dónde van los tiros. ¿Qué es lo que está encima de la balanza? Tú no ganas territorios, a ti los territorios te importan un pito. Tú lo que quieres es el dominio de las almas, el dominio mental. ¿Lo estás consiguiendo? Lo llevabas de libro. Y de repente ahora te están dando la vuelta a la tortilla. ¿Sabes cuál es lo mejor de la historia, Pedro? Que al final la vuelta se la van a dar completa y las almas se van a recuperar gracias a programas como los tuyos, gracias a personas como tú, gracias a personas que ponen encima de la mesa. Bueno, ya sabes que somos dos granos en el culo de todo este sistema, ¿no? Pero es verdad que la sociedad necesita despertar para que el hombre se dé cuenta de lo poderoso que es simplemente manteniéndose firme, pensando por sí mismo, teniendo libre albedrío. Ojalá fueran cristianos, pero si son ateos les respeto exactamente igual, o musulmanes o judíos, me da igual, o sea, pero tengan libre albedrío, recuperen la esencia de lo que son, piensen en los valores de los que nos precedieron, respétenlos, respeten a las familias, sean del tipo que sean, pero respeten a sus familias, crean en sus hijos, apuesten por un futuro, crean en su país, recuperen unos valores. Y a partir de ahí hemos ganado una batalla. Otro día lo tenemos que hablar, por cierto, que los musulmanes, nos gusten o no nos gusten, ojo, que tienen unos valores firmes y en muchos casos son los valores de los cristianos originarios. Claro. Que no se nos olvide. Y de hecho, yo le llego a llamar muchas veces el comunismo creyente, por todo lo que significa. El respeto a los mayores, absoluto, el significado de la familia. Es decir, que el tema de la limosna, por ejemplo, es decir, que ojo, que ellos sí que tienen unos valores que nosotros claramente aquí, en general, hemos perdido en toda Europa, sobre todo en Europa, porque vemos que cuando hablamos de Occidente, en Estados Unidos parece que están en otra línea. Totalmente, Pedro. Pues, Margarita, así es. Vaya recorrido, ¿eh? Hemos acabado haciendo una novela. Hemos acabado hablando de todo. Pero mira, sí me gustaría que nos contaras el curso que estás haciendo, maravilloso, que vas a hacer dentro de unos días ya, en CEDEGIS, porque yo os animo a todos, queridos amigos, a que hagáis el curso con Margarita, porque ya lo veis, vais a disfrutar infinito. Que con nadie vais a aprender más que con ella. Cuéntanos un poco otra vez en qué va a consistir ese curso, cuándo comienza, en fin, toda la información que nos quieras dar sobre este curso extraordinario que estás preparando, Margarita. Como lo preparas tú todo, que cada vez que vienes aquí a un programa te haces una tesis doctoral. O sea, que fíjate para un curso. Allá vas a hacer, vamos, ya no sé, una obra maestra. Muchas gracias, Pedro. Pues muchas gracias también a la plataforma CEDEGIS, porque realmente el curso, yo creo que es uno de esos cursos obligados
que hay que hacer, que es aprender, reaprender de la historia de España. Y vamos a ir analizando los grandes mitos de nuestra historia, pues vamos a empezar desde Tartessos, fíjate, ¿no? De ese Tarsis, hasta llegar un poco hasta la actualidad. Y ese recorrido lo vamos a hacer para que conozcamos bien nuestras raíces, nos sintamos orgullosos de lo que fuimos, conozcamos lo bueno y lo malo, que también hemos tenido algunas cosas malas, como todas las culturas, pero sobre todo recuperemos esa historia que al mismo tiempo de ser la base y el pilar de lo que hoy en día somos y el sostén de lo que un día seremos, en realidad es la esencia del alma de un español. Entonces, con eso también animo a todos nuestros amigos hispanoamericanos, porque también hablaremos de esa otra España que surge a partir de 1492 y que hoy en día germina en esas grandes naciones hermanas del otro lado del Mare Nostrum, que al final me dicen algunos, tú siempre dices que el Mare Nostrum es el Atlántico. Digo, sí. Dice, también el Pacífico. Digo, pues es verdad. Pues es verdad. Pues son los dos. Nosotros somos más chulos que los romanos, tenemos 2 Mare Nostrum. Así que empezamos en mayo y a todos los que se animen, pues encantada de disfrutar con ellos y de compartir. Y a ti, Pedro, pues darte las gracias. ¿Cuándo empieza el curso, Margarita? Pues empezaremos ya en apenas unos 15 días, a principios de mayo, sí. Estupendo. O sea que ya queda calentando motores. Pues ya sabéis, queridos amigos, si queréis aprender de historia, porque hay que aprender mucho de historia, porque como dice Margarita, si no es cíclica, ¿cómo era? Es elíptica por lo menos, ¿verdad? Pero en cualquier caso, se repite muchísimas cosas y hay que aprender muchísimo de historia, que no perdamos nunca el sentido de la historia, porque nos permite entender muy bien el presente e incluso pronosticar el futuro. Así que hay que aprender mucho de historia. ¿Y con quién mejor que con Margarita Torres, como podéis ver, queridos amigos? Espero que también hayáis aprendido algo más de esta tercera Roma, que a lo mejor os sonaba, alguna vez lo habéis oído comentar, pero no teníais detalles tan sumamente claros y como rigurosos como nos ha dado Margarita, y que hayáis disfrutado del programa y que sigáis disfrutando en los siguientes programas de esta maravillosa historiadora que tenemos en León y en España, que es Margarita Torres. Margarita, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, haberte tenido en el canal del Coronel. Muchas gracias, Pedro. Un honor. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.